Buenos días, estudiantes del sexto grado. El día de hoy vamos a realizar el curso de personal social. Un día más en su clase virtual. Hoy, martes 2 de junio del 2020. El día de hoy vamos a ver el tema: ¿qué saberes desarrollaron los antiguos peruanos para convivir en armonía con los animales y los otros seres vivos? Parte 2. Las normas de convivencia, recordando: valora y escucha con atención a los demás, dar nuestras opiniones bien argumentadas, evitamos enviar emoticones al WhatsApp grupal. El propósito de nuestra sesión es explicar los cambios y las permanencias en la crianza y el cuidado de los animales en el antiguo Perú y la actualidad. A ver, chicos, en la actividad de ayer revisaste dos tipos de fuentes de información: imágenes y texto, con lo cual lograste identificar los cambios y las permanencias respecto a la crianza y el cuidado de los animales para mantener el equilibrio. En la actividad de hoy escribirás una explicación sobre los cambios y las permanencias que identificaste utilizando características temporales como época y ciclo. Muy bien, vamos a repasar un poco lo que realizamos el día de ayer. Vimos unas imágenes, a partir de eso se formularon algunas preguntas, ¿no? Como podemos observar ahí, vemos 4 imágenes. La primera imagen, ¿no? Bueno, todas las imágenes habla o nos está observando o nos da a entender o nos menciona con esas imágenes el cuidado de los animales en el Perú antiguo y en la actualidad. La primera imagen y segunda imagen es sobre el cuidado de los animales en el tiempo de los incas, como podemos observar. Y luego, en la imagen 3 y 4, el cuidado de los animales en la actualidad, ¿verdad? Muy bien. El primer texto que leímos se trató sobre el cuidado y crianza de animales en el Perú. A ver, vamos a leer el primer texto. En la época incaica, siglos XV y XVI,
Los Andes se encontraban poblados por grandes manadas de camélidos sudamericanos que eran cuidados por los incas. La caza se hacía por orden directa del Inca. De esa forma se evitaban abusos y exterminios de animales, como las vicuñas, los guanacos, las tarucas, entre otros, y se preservaban estas especies. Durante el incanato se daba un especial valor a la vicuña por su fino pelaje. El Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, o sea, en su obra, ¿no? En 1609 narra que cada 3 a 4 años se realizaba el chaco, que consistía en rodear entre muchas personas a las vicuñas para atraparlas vivas y esquilarlas, con el fin de aprovechar su valiosa fibra, que era destinada a la vestidura del Inca y a la nobleza. La práctica del chacu permitía respetar el ciclo de vida de las vicuñas, porque luego de esquilarlas eran devueltas a su medio. Era la forma en la cual nuestros ancestros aprovechaban a las vicuñas y también las conservaban bajo la siguiente premisa: a las que viven en libertad se les captura, se las esquila y se las vuelve a liberar. Esta práctica se realizaba luego de que el Inca diera una ofrenda al dios Sol. Una vez capturadas, se procedía a la esquila de las vicuñas jóvenes que luego eran liberadas. Asimismo, se sacrificaba a los animales más viejos, cuya carne era repartida entre las personas para su consumo. Muy bien, chicos, seguimos. La época de excelente manejo de los camélidos, entre ellos las vicuñas, fue durante el imperio de los incas. Los encargados de esta especie silvestre tenían que evaluar la población y cada cierto número de años realizaban los chacos o grandes arreos con captura, esquila y liberación de vicuñas. Al llegar los españoles comenzaron a dar demasiada licencia a esta práctica, realizándola en cualquier momento, sin evaluación previa y solo por un impuesto a cambio, lo cual ocasionó una fuerte baja en el número de camélidos. Actualmente, en el siglo XXI, el chacu se practica de manera parecida a los tiempos antiguos en algunas reservas, como en las pampas galeras. Participan los pobladores locales, así como turistas que se unen para formar un cordón humano, mediante el cual cercan a las vicuñas, las capturan, las esquilan de forma cuidadosa y luego las liberan. De esa manera dan a conocer la importancia de este saber ancestral. La noche anterior al chacu de vicuñas, los comuneros rinden tributo a los apus y a la Pachamama, como señal de agradecimiento por la protección de los rebaños de vicuñas y para pedir su autorización. También se realiza el ritual del matrimonio de vicuñas, con el fin de preservar la especie y propiciar la fertilidad de estos animales para beneficio de toda la comunidad. La pareja es adornada con mistura y serpentina, además de darle hojas de coca.
Un dato importante para tener en cuenta es que en la actualidad el pelaje de la vicuña es considerado una de las fibras naturales más finas del mundo. La indiscriminada explotación de este recurso, sumada a la caza furtiva, puso a la vicuña al borde de la extinción. Según el censo de esta especie realizada en el año del 2012, en el Perú existían 208.899 vicuñas. Muy bien, chicos, como hasta aquí hemos podido observar en una parte del texto que me está hablando sobre el antiguo Perú, ¿no? De la crianza de algunos camélidos, como en este caso la vicuña, y también nos habla en la actualidad cómo es considerado, ¿no? O cómo es el cuidado de la vicuña, ¿no? Bueno, seguimos. Otra práctica ancestral que busca el bienestar de los animales es la siembra y cosecha de agua. Consiste en la captación de este líquido vital en diques de piedra como núcleos de arcilla, que le permite infiltrarse a través del suelo y subsuelo para alimentar los ojos de agua, opuquios y humedades. El agua cosechada se utiliza para regar los pastos, que son alimento de las alpacas y demás animales. Así como los camélidos, otra especie valorada es el perro peruano, más conocido como el perro calato, del quechua cala, que significa desnudo, el cual ha estado representado en huacos de diferentes usos y en escenas cotidianas como un parto o el amamantamiento, demostrando que en su mayoría fueron considerados como mascotas por los antiguos peruanos. Su antigüedad data de la época precolombina, con una presencia que se ha manifestado a través de la cerámica, pintura e iconografía de culturas como Chavín, Moche, Huari, Vicus y Chimú. Durante la época de los incas, este perro tuvo un rol importante dentro de sus costumbres, ritos y tradiciones. Además, se les atribuía capacidades curativas. Existe un dibujo del cronista peruano Guamán Poma de Ayala en el que aparece una coya, esposa principal del Inca, con un perro calato y a su lado como su mascota. Si bien su existencia se remonta a miles de años atrás, hubo un momento en la historia en que estas criaturas pudieron desaparecer. Fue en el siglo XVI, cuando esta raza de perros era más común en la costa peruana, que los españoles y su llegada vieron a estos animales de dientes y lenguas sobresalientes, piel negra y manchada, y los relacionaron con rituales indígenas e intentaron eliminarlos. En la actualidad, este animal forma parte del patrimonio nacional peruano y ha sido reconocido también como una raza oriunda del Perú. Además, la Federación Cinológica Internacional ha clasificado al perro peruano sin pelo dentro del tipo primitivos, con lo cual se ha quedado demostrado que es una raza pura. Muy bien, chicos, hasta ahí hemos concluido el texto número 1, ¿no? Que nos habla nos habla de los camélidos como es la vicuña, tanto en el incanato como en la actualidad. También nos habla el agua como recurso principal para regar, cuidar lo que comían los animales en aquella época, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Consumen los pastos y para adecuar el buen consumo de los pastos se necesitaba agua, ¿no? Y realizaron una serie de cosas para obtenerla.
Y también nos habla de otro animal, sobre el cuidado también del perro calato en el Perú antiguamente, ¿no? Que es considerado en la actualidad como un perro neto del Perú, ¿no? Muy bien. Ahora, en el segundo texto, la caza furtiva, una amenaza a la vida de los animales. Como nos podemos dar, en el primer texto nos habla sobre el cuidado de los animales. Acá vemos al revés, ¿no? Una amenaza, ¿no? La caza furtiva va a cazar. Ahí vamos a ver de qué se trata este texto. La caza furtiva, una amenaza a la vida de los animales. El chacu es sin duda a dudas una de las prácticas ancestrales que mostraba el gran interés que tenían las antiguas poblaciones peruanas por conservar el equilibrio entre la existencia humana y la vida animal. Hasta antes de la llegada de los españoles a América existían aproximadamente 3 millones de vicuñas salvajes que adornaban las mesetas montañosas de Perú. Sin embargo, cuando llegaron los conquistadores, comenzaron a cazar los animales indiscriminadamente para obtener su preciado vellón, la fibra de vicuña. En la actualidad, la caza furtiva se ha constituido en una práctica ilegal que amenaza la existencia y conservación de diversas especies animales, entre ellas la vicuña. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, entre los años 2015 y 2019 se han registrado 1.203 muertes de vicuñas por cacería furtiva en 9 departamentos del país, de los cuales Ayacucho y Arequipa han sido las regiones de mayor incidencia. Muy bien, chicos, acá nos habla, ¿no? Sobre la caza furtiva, ¿no? Que se ha venido dando entre los años 2015 y 2019, ¿no? A ver, chicos, seguimos. Según el Ministerio de Agricultura, bueno, acá lo estamos repitiendo, ¿no? Y riego, en el año 2019 se llegó a contar con 412 titulares de manejo con autorización vigente para la captura y esquila de vicuñas vivas. Este número comprende a 275 comunidades campesinas, 72 asociaciones, 41 personas naturales, 11 comités comunales, 9 empresas, 3 cooperativas y una universidad. De esta manera se busca la preservación de la especie y su manejo adecuado. La vicuña es un recurso natural renovable y constituye en nuestro país un patrimonio de la nación por su rica y milenaria historia. Asimismo, debemos destacar que su fibra es una de las más finas, suaves, resistente, cálidas, livianas, de origen animal en el mundo. Muy bien, chicos. Este texto ha tratado, como su mismo nombre en el título lo dice, la caza furtiva, ¿no? Nos habla sobre la caza furtiva que ha sido una amenaza para la vida de las vicuñas, en este caso, ¿no? Que se ha venido realizando a lo largo de los años hasta la actualidad, ¿no? Y por eso que la vicuña es un símbolo nacional en nuestro escudo, ¿no? De repente te habrás puesto a preguntar por qué la vicuña representa al reino animal en nuestro Perú. Ahí podemos observar que la vicuña es un camélido que data desde los años del Inca, ¿no? Del incanato. Podemos observar y se ha venido el cuidado hasta la actualidad. Muy bien, chicos. El texto ha estado interesante. Hemos podido saber un poco más sobre
sobre el camélido, sobre la vicuña, cómo fue el cuidado en el antiguo Perú y también en la actualidad, ¿no? Y luego, chicos, se les dejó un cuadrito para que ustedes puedan completar respecto a la imagen que habían observado al principio, en la imagen número 1 y 2, 3 y 4, ¿no? Y con la ayuda del texto ibas a poder responder a las preguntas, ¿no? Y colocarlo en tu cuadrito, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, acá decía, ¿qué observas en las imágenes? Bueno, eso lo podías hacer con la imagen nada más. ¿Cómo son las alpacas y las vicuñas, no? ¿Cómo se relacionan las personas con los animales? ¿A qué época corresponden las imágenes 1 y 2? Nos hablaba, ¿no? Teníamos ahí los dos textos que nos hablan. Primero, el cuidado y crianza de los animales en el Perú y nos data del siglo XV y XVI, ¿no? En la actualidad, en el siglo XXI. Bueno, así debías de completar tu cuadrito, ¿no? Bueno, eso fue el día de ayer. Ahora, en la actividad anterior, a partir del análisis de las imágenes, tenías que analizar, ¿no? De las lecturas que te acabo de leer y mencionar, el cuidado y crianza de animales en el Perú y la caza furtiva, una amenaza a la vida de los animales. Muy bien, respondiste las preguntas propuestas en tu cuadro, en el cuadro, ¿no? Ahora vas a leer las preguntas y respuestas relacionadas con los cambios y permanencias planteadas en el cuadro y a reflexionar sobre ellas. Estas son, ahora como tú ya has leído, has respondido, vas a responder estas preguntas y vas a reflexionar a la vez. ¿Qué ha cambiado respecto al cuidado de los animales? ¿Cómo eran antes? ¿Cómo es ahora? A ver, seguimos con las preguntas. ¿A qué se deben los cambios en el cuidado de los animales? ¿Qué cosas no han cambiado en el cuidado de los animales? ¿Cómo han actuado las personas que se den estos cambios y esta permanencia? Aquí, chicos, tú vas a contestar, vas a reflexionar. Son preguntas de reflexión, de no necesariamente vas a encontrar en el texto, pero te está sobreentendiendo y tu opinión respecto a ello, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ha cambiado respecto al cuidado de los animales? ¿No? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Todo es una pregunta que tienes que responder en tu cuaderno, ¿ya? Podemos hablar ahí del cuidado de los animales, por ejemplo, en el primer texto nos habla cómo era el cuidado de los animales en el siglo XV y XVI y luego en la actualidad en el siglo XXI, ¿no? Ahí puedo colocarlo ahí. ¿Cómo era antes? Ahí lo voy a explicar. ¿Cómo era la caza? ¿Qué es lo que hacían los incas? ¿Y qué es lo que se hacía en la actualidad? ¿No? Ahí lo puedo explicar. ¿A qué se deben esos cambios en el cuidado de los animales? ¿A qué se deben? Por ejemplo, ha habido un cambio en el tiempo que vinieron los españoles también, ¿no? Que no realizaban el cuidado adecuado de estos animalitos, ¿no? Pero vemos en el incanato sí lo cuidaban de alguna manera y en la actualidad también, ¿no? ¿A qué se deben estos cambios? Ahí vamos a poner una opinión tuya, una reflexión. ¿A qué se deberá esos cambios en el cuidado? De repente que pasan de generación en generación, va cambiando, ¿no? Entre otras cosas. Si va cambiando, entonces vamos a mejorar el cuidado de estos animalitos, ¿no? Muy bien, así vas a contestar en tu cuaderno esas preguntitas.
de reflexión. ¿Ya? Muy bien, chicos. Luego de analizar tus respuestas, escribes un texto de 2 párrafos o más. Escucha bien. Tu texto tiene algunos puntos que tiene que tener tu texto. ¿Ya, chicos? Tu texto, recuerda bien, acá nos menciona que tiene que tener 2 párrafos. ¿Ya? Tu texto deberá explicar los cambios y las permanencias en el cuidado de los animales en el Perú antiguo y la actualidad. Bueno, acá tu texto te está hablando que tú vas a crear, ya teniendo en cuenta esos dos textos el día de ayer y teniendo en cuenta tu reflexión del día de hoy que realizaste recién en tu cuaderno. Teniendo toda la información, vas a poder tú crear tu propio texto relacionado al cuidado, ¿no? En el antiguo Perú como en la actualidad. Explicar cómo afectan o contribuyen los cambios o las permanencias al equilibrio de la vida animal y de las personas, ¿ya? En tu texto tiene que estar esto, ¿ya? Cómo contribuyen los cambios o las permanencias al equilibrio de la vida animal y de las personas. Tu texto nos hablaba de eso. Bueno, 3. Utilizar algunas categorías temporales como época y ciclo, ¿ya? Si vamos a hablar, por ejemplo, del cuidado de los animales del antiguo Perú, mencionamos, ¿no? En el siglo XV, en el siglo XVI. Y si mencionamos, por ejemplo, en la actualidad, si nos hablan, podemos poner el siglo XXI, ¿no? Mencionando siempre el siglo o la época, de repente la época precolombina, utilizamos de repente la época incaica, la época republicana, que es la actualidad, ¿no? Utilizamos esas denominaciones. Acompañar tu explicación con dibujos o un esquema opcional. Chicos, tu texto, luego que hayas terminado tu texto, vas a realizar, como siempre ha venido los textos que te he dado y que tú has venido recibiendo. Siempre, en casi la mayoría de textos que hemos realizado, siempre ha venido un pequeño gráfico o un pequeño dibujo, ¿ya? Así que tu texto tiene que tener un dibujo, un pequeño gráfico que puede ser un esquema de lo que estás hablando, del tema que vas a tratar, ¿no? Si consideras necesario, puedes volver a revisar las fuentes que leíste. Ya puedes revisar los textos que has leído el día de ayer. Qué bueno, ya cuentas con un texto que describe los cambios y las permanencias. Ahora revisa y mejora la explicación que escribiste utilizando el siguiente cuadro. Siempre, chicos, yo les digo que primero se hace un borrador y vamos viendo nuestras debilidades y fortalezas y podemos mejorar nuestro texto, ¿verdad? Muy bien. A ver, acá tenemos un cuadro para ver si es que ha realizado lo siguiente. Dice, describir los cambios que se han generado en el cuidado de los animales desde los antiguos peruanos a la actualidad. Sí, porque puedo poner sí porque eso me dice que tiene que tener mi texto, ¿no? Y lo debí de realizar. Describir los saberes ancestrales que permanecen hasta la actualidad en el cuidado de los animales. También tiene que tener tu texto. ¿Y qué pasa si no tiene eso? A mí de repente esa parte no le he colocado. Entonces hay que mejorar tu texto, hay que agregarle. ¿Ya? Dice, mencioné cómo los cambios afectan o contribuyen al equilibrio entre el ser humano y la vida animal. Tenía que mencionar también, me dice. Mencioné con las permanencias afectan o contribuyen al equilibrio entre el ser humano y la vida animal. Vamos a ver, ¿no? También tiene que tener tu texto. Utilicé categorías temporales. También nos decía, ¿no? Época, por ejemplo, dice incaica, época actual, siglo XV, siglo XVI. Muy bien. Todo eso tienes. Si algo de uno de ellos, uno de los criterios no has colocado en tu texto, es momento que le coloques, ¿ya? Puedes
implementar tu texto con estas preguntas más, ¿ya? Estos criterios también lo tienes que copiar en tu cuadernito para que te ayude a mejorar tu texto creado. Muy bien, chicos. Muy bien, ahora puedes mejorar tu texto. Muy bien, chicos. Con tu familia, reúne a tu familia y coméntales sobre los cambios y las permanencias en la conservación y el cuidado de la vida animal. Comunícale, ¿no? Sobre esos textos leídos. De repente, papá, mamá, de repente no tenían un poco de conocimiento de eso y ahora ya lo pueden de repente entender, ¿no? O saber para que ellos también sepan y valoren, ¿no? La conservación y el cuidado de la vida animal. Por ejemplo, puedes explicarle sobre el chaco. ¿Qué cosa era el chaco, por ejemplo, no? Entonces, ahora ya sabes que era el chaco porque el texto nos hablaba de eso, ¿no? Era en el momento de que rodeaban al animalito, ¿no? Era una práctica, ¿no? Que rodeaban al animalito, se podría decir, lo atrapaban y lo esquilaban, ¿verdad? Muy bien. Y luego los animalitos retornaban, ¿no? A donde vivían ellos, pues, ¿no? Muy bien, chicos. También ustedes van a observar, luego les voy a enviar, van a observar unos videos sobre el chaco, cómo era el chaco, ¿no? Para que un poquito vean sobre esta práctica que realizaban a las vicuñas. Muy bien. Acuerden un compromiso para contribuir al cuidado de la vida animal. Chicos, este compromiso tú lo vas a colocar en tu cuadernito. Vas a poner compromiso, 2 puntos, y luego vas a realizar tu compromiso. Lo puedes encerrar en un cuadrito, ¿no? O en una nubecita para que resalte. Ya puedes utilizar hoja de colores si deseas, o si no, un simple marquito, ¿ya? En tu cuaderno. Para contribuir al cuidado de la vida animal. Un compromiso, tú te comprometes de repente a algo respecto al cuidado de los animales, ¿ya? Coloquen el compromiso, bueno, esto si lo haces en una hoja bond, no lo haces en tu cuaderno, lo haces en una hoja más grande, de repente en un papelote o de repente en una hoja 4 donde no pueda entrar en tu cuaderno, entonces lo vas a colocar en un lugar visible de tu casa. Y me lo vas a compartir conmigo, una evidencia me vas a mandar de ello y luego lo colocarás en tu portafolio. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Si no, si lo has hecho en tu cuadernito, nada más tu compromiso. Recuerda, te sugerimos organizar tus producciones en tu portafolio, como ya te lo mencioné, ¿no? Principalmente aquellas que te permitan reflexionar sobre tus avances y dificultades para que sigas mejorando. Muy bien, chicos, entonces estamos llegando a la parte final de esta clase. Muy bien, entonces te hago recordar la tarea, la actividad, mejor dicho, la actividad consiste en que tú vas a crear un texto, ¿no? Antes de ese texto tienes que responder algunas preguntas que te van a ayudar a crear tu texto sobre el cuidado y crianza de los animales en el Perú, en el antiguo Perú y también en la actualidad, teniendo en cuenta varios criterios, ¿verdad? Muy bien, un texto de 2 párrafos. Recuerda que cada párrafo puede tener mínimo 5 líneas, 2 párrafos. Ya, chicos, serían en total 10 líneas. Mínimo, puedes hacer más dependiendo de ti, ¿ya? Muy bien. Luego que hayas terminado la actividad, vamos a pasar a la tareita del día de hoy. Se te está entregando unas fichas, como puedes observar aquí. Lee lo siguiente sobre la ganadería en el incanato. Vamos a ver cómo era la ganadería en el incanato. Lo vas a leer y vas a responder las preguntas que te indica en la ficha, ¿no? Te muestra una imagen y te dice marca y después dice responde qué se obtenía de la llama y contesta. Utiliza, chicos, ya saben, sus respuestas bien argumentadas, por favor.
Muy bien, así vamos a continuar con las fichas, ¿no? Con las preguntas que nos mencionan en las fichas. Es un apoyo para reforzarnos un poquito sobre el cuidado y la crianza de los animales en el Perú, ¿no? También vamos a hablar, ahí nos va a mostrar un poco también sobre el vikingo, el perro sin pelo del Perú, para que te puedas reforzar sobre el tema del día de hoy. Muy bien, chicos, entonces estaríamos culminando con la clase del día de hoy. Espero que el día de hoy hayas aprendido un poquito más sobre el cuidado y crianza de los animales en el Perú, chicos. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo el día de mañana en otra